27, hay un versículo que vamos a estar viendo y dejar que Dios hable a nuestra vida. Y enviamos un saludo a todas las personas, familias que nos están viendo en sus hogares. Depende de dónde se encuentran, en qué estado o país. Enviamos un saludo desde la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti. Gracias por cada uno de ustedes. Y dice en Isaías, así como están sentados, no hay problema, 10:27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Guíale, hermana. A causa de la unción. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa hora te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Bendice de una manera muy especial a tu pueblo. Vamos a estar hablando que hay cargas que no deberíamos llevar, no deberíamos cargarlas, pero algunas veces se van acumulando a través del tiempo, a través de los años. Pero en esta tarde, arroja luz a tu palabra. A través de tu Santo Espíritu, abre los ojos espirituales para que podamos ver y entender y dejar completamente esas cargas y poder descansar en tu presencia. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay cargas que no debes de llevar, no debes de cargar. No debemos de llevar. Mucha gente está cargada con cargas, digamos, que no deberían estar cargando. Y estas cargas con el tiempo afligen a las personas para desviarlas del plan y del propósito de Dios. Con el tiempo se pueden volver tan opresivas que simplemente nos agotarán hasta hacernos rendir por completo. Muchas veces dentro del matrimonio puede ser el ministerio, puede ser las ocupaciones en la vida, los pleitos, los rencores, las iras en la familia, que muchas veces si no tenemos cuidado, de ahí puede surgir esas cargas. Sin embargo, la buena noticia es que la palabra de Dios, encontramos una promesa de que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. En otras palabras, si parafraseamos este versículo y lo podemos aplicar a nuestra vida, podríamos decir que mi carga será quitada de mis hombros y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción. Realmente esta verdad nos indica que el aumento de carga en el pueblo, en las personas, en las familias, se debe a la carencia de la unción que se mueve en nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación, nuestra nación, incluso en las generaciones. Las personas llegan cargadas a la iglesia, y muchas veces, si no nos damos cuenta, no acatamos el mensaje, nos llevamos esas cargas tales y como no las trajimos, o algunas veces quizás un poco más pesado. Todo depende de cada uno de nosotros, de tal modo que la transición de la carga a la gloria inicia con el movimiento de la unción del Espíritu Santo. O sea, buscar la presencia de Dios. Eso va a hacer a poder descansar, y que esas cargas que traemos cargando en el hombro espiritualmente, Dios las pueda remover. Amén. Para que Él pueda poner su gloria. Seamos portadores de su gloria. Y es por eso que usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor, que nos va a ayudar de aquí en adelante. Siempre y cuando, si nosotros creemos
y nos rendimos completamente y entendemos el principio de buscar la presencia del Señor. Ahora, tenemos que preparar los hombros para cargar la gloria de Dios en lugar de cargar esas cargas opresivas que nos han hecho tanto daño a través de la historia. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 13, 2 y versículo 3, vamos a leer, y allí si usted lo tiene: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Aquí la clave: los sacerdotes, los levitas. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, o sea, del rey Saúl, no hemos hecho caso de ella. O sea, en otras palabras, el arca, la presencia de Dios se había alejado, estaba en otro lugar, no en el lugar que debe de estar. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Recordamos que cuando leemos el versículo 1, estas palabras de David fue cuando tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, para que trajeran el arca a la ciudad, para tener una intimidad, un compañerismo, porque estaba descubriendo que esa era la manera para que las cargas de oposición salieran, las personas fueran libres, y entre más la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo, habría esos milagros sobrenaturales. Había esa libertad para adorarle, para glorificarle, para hacer las actividades correspondientes de cada día. En otras palabras, David quería tener la presencia de Dios hasta lo más íntimo de su vida. Quería tener la presencia de Dios, se puede decir, hasta el tuétano. Allí donde está el hueso, el tuétano adentro del hueso. Todas las fibras, todos los miembros de su cuerpo, interno y externo, que estuviera la presencia de Dios. Amén. Ese era el anhelo de David. Este principio fue comprobado por David, ya que el rey Saúl tuvo las trágicas consecuencias por tener lejos la valiosa arca del pacto. O sea, en otras palabras, cuando la presencia de Dios está lejos, cuando la presencia de Dios no está fluyendo en tu vida, se cometen tantas cosas y vienen las tragedias, los fracasos, por no haber hecho caso de seguir cultivando la presencia de Dios en tu vida, amén, en mi vida, incluso en nuestra congregación o en esta nación que tanto hace falta la presencia de Dios. Son lecciones que necesitamos entender, porque la realidad es que mientras más nos relacionamos con su presencia, más dependemos de Él, y la bendición para prosperar se desata en tu vida y en mi vida. No sé si usted ha visto o el testimonio cuando está la presencia del Señor. Usted va, viene, eres prosperado, te salen bien las cosas y vamos caminando hacia adelante. ¿Sabe usted por qué? Porque todavía creemos en la palabra del Señor. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Está fluyendo la presencia de Dios, está fluyendo los milagros. Cuando está la presencia de Dios en el templo, en la casa de Él, los servicios no se vuelven rutinarios. Queremos más y más de su presencia. Podemos ver milagros. En el Antiguo Testamento, para mover el arca del pacto de un lugar a otro, era exclusivamente de los hombres
de los sacerdotes ungidos para dicha tarea. No cualquier persona movía el arca de un lugar a otro. Dios estipuló a los sacerdotes, los ungió, el llamado. Esa era la tarea específica de los sacerdotes. Transportar el arca, la gloria, la presencia de Dios. Por ello es que Dios no respaldó el traslado del arca la primera vez que David quiso intentarlo. Lo intentó de una manera equivocada. Pero no lo vamos a juzgar, no lo vamos a criticar, porque algunas veces usted y yo cometemos ciertos errores, mas Dios nos perdona. Veamos, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Y ahí se queda un poquito para poder ir viendo otros versículos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Pero cuando leemos los versículos 6 y 8, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El versículo 7 dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando David mira esto, que Usa toca el arca, la cual no debería hacerlo porque no era sacerdote, Dios lo hirió y murió. Versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. O sea, no era el trabajo, no era de cualquier persona llevar el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Oh, qué tremendo. Ese era cuando, por ejemplo, es importante porque el arca tenía que ser cargada por los ungidos de Dios, los sacerdotes. Cuando David entendió el principio de cargar el arca, logró traer a la ciudad para comenzar un avivamiento en toda la ciudad, que desató victorias y prosperidad como nunca antes había pasado. La era de oro. O sea, el arca, cuando incluso el pueblo cuando salía a las guerras, la Biblia o Dios estipuló que llevaran el arca para salir, porque es allí cuando Dios hacía milagros y defendía al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se creía y por su fuerza, su intelecto, y dejaban el arca a un lado y no la llevaban, eran derrotados por sus enemigos. Eran vencidos por sus enemigos. Por eso es la importancia del arca. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia muy conocido en el libro de Josué capítulo 6, del 1 al 4, donde Dios está dando las instrucciones, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Era un mandato para el pueblo de que si obedecían iban a tener una victoria. Según los muros eran muy anchos y altos, nadie podía penetrar esa ciudad de Jericó. Pero más sin embargo Dios le dijo y le da instrucciones. Versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. En el versículo 4 está la clave del milagro. Y usted puede notar: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Mire nada más. Iban los sacerdotes tocando el cuerno, el arca iba atrás y la retaguardia y los demás allá, pero el arca iba en medio del pueblo. Quizás para las personas, los de Jericó, mira qué están haciendo. Ahí llevan cargada, qué sé yo, un arca de madera.
pero era la presencia de Dios. Era Dios mismo. Y por eso Dios les dio el milagro. Y usted bien sabe, obedecieron y al séptimo día gritaron, alabaron y los muros empezaron a caer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba con ellos. Dios estaba con su pueblo. El arca era cargada por los sacerdotes. El arca iba con el pueblo. En otras palabras, la presencia de Dios estaba con el pueblo. Y cuando la presencia de Dios está con su pueblo, hay milagros sobrenaturales. Las cargas son quitadas de las personas. Las cargas de resentimiento, de amargura. Los parénticos se levantan, los sordos oyen, los ciegos reciben la vista, los endemoniados son libres. La gente acepta a Jesucristo. El espíritu de adivinación sale fuera de las personas. Donde hay opresión hay libertad, y cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo hay un avivamiento. Cosas grandes pasan, suceden, y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo, a pesar de la situación caótica que estamos viviendo, usted sabe. Pero los que confiamos en Dios, Dios hará milagros sobrenaturales. Vendrá un avivamiento tremendo a nuestra ciudad, a nuestra congregación, a nuestra nación y el mundo entero. A Dios no le ha pasado por sorpresa esta pandemia. Él está en control. Tenga paciencia. Tenga paciencia y usted verá lo que Dios hará con usted, con su familia. Ahora bien, la pregunta y el punto primordial es: ¿qué es lo que estás cargando? Eso es una pregunta de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estás cargando? Ya que hay muchas personas cargando con heridas del pasado, fracasos, aflicciones, traiciones, rencores, decepciones, fracasos en la vida, y muchas personas no pueden perdonar y se convierten en cargas negativas y opresivas a tal punto que dicen: quiero tirar la toalla, o algunos ya la tiraron. Esas cargas que han hecho daño a las personas, a la humanidad. Algunas veces he pensado y meditado, hasta cierto punto Dios permite el sufrimiento o una tragedia o la muerte de un ser querido. ¿Con qué finalidad? Para darnos cuenta y poder ver con los ojos espirituales de que hace tiempo que veníamos cargando cargas tan pesadas, que en ese tiempo de un proceso de dolor o ausencia de un ser querido nos damos cuenta que estábamos tan alejados de la familia, que estábamos tan alejados de Dios, que veníamos cargando con resentimientos, remordimientos, rencores, ofensas, faltas de perdón, amargura, que esas cargas fueron haciéndose más pesadas, y nos damos cuenta que ya no podemos seguirlas cargando. En el momento del dolor y la ausencia de un ser querido podemos ver y entender que no podemos seguir adelante tan distante de la presencia de Dios o de la familia. En otras palabras, algunas veces no tiene que pasar, pero pasan, porque si no, de otra manera no entendemos. Cuando, por ejemplo, llega a morir un ser querido, pero antes de que murió, quizás años atrás tuvimos una discusión, o tuvieron una discusión, o por X motivo el hermano o la hermana, la familia de sangre se enojaron por cualquier motivo, y ya no le voy a hablar, ya no me va a hablar. Hay una barrera, hay una carga, él por su lado y yo por mi lado, y hemos venido cargando quizás por días, por meses, por años, ese resentimiento. Pero cuando llega a morir la persona, el hermano o la hermana, papá o mamá, se nos da la noticia: ¿sabes qué, papá o mamá, o un hermano o tu hermano murió? Tal día va a ser los servicios fúnebres.
Estás invitado, hermana o hermano, familia. Y cuando llegamos a ese lugar donde está el féretro, donde está el muerto, donde está el pariente, y vemos la familia algunas veces sentado, parte allá, parte aquí, dividida. Pero la ausencia de la persona, del hermano, de la persona, el hueco, el vacío, nos hace ver y pensar: ya no puedo seguir viviendo tan lejos de ti, de la familia. Vamos a hacer algo. Vamos a perdonarnos. Vamos a reconciliarnos. Porque hasta aquí me di cuenta de que no puedo vivir sin ustedes. Muchas veces, ¿por qué tiene que pasar o morir otra persona? Siendo que ya Cristo murió por nosotros. Para darnos cuenta, ahí es cuando se abren los ojos espirituales y podemos ver la necesidad de la familia. Que ciertas cositas hicieron daño. Las cargas tan pesadas pasaron quizás 1 año, 2 años, 10 años, 15 o 20 años. La indiferencia. Y eso nos ha hecho cargar esas cargas por tantos años. Pero hay esperanzas. Dios no diseñó la vida de las personas, de los seres humanos, para cargar con cosas negativas, con cosas que han hecho mucho daño a la humanidad, mucho daño en la familia, incluso mucho daño en las congregaciones, mucho daño en nuestra nación. Hoy estamos viendo la nación dividida por causa de pleitos, disturbios, lo cual Dios no diseñó eso. Pero recordemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Más bien Dios diseñó para cargar con su gloria. Somos portadores de su gloria. Este día, esta tarde, tú decides si tú permites que Dios quite todas esas cargas de resentimiento, de estigmas, y puedes ser portador de la gloria de Dios. Amén. La iglesia tiene que hacer la diferencia en este tiempo, porque llegó el tiempo de dejar tus cargas que te afligen y te debilitan, y quizás muchas veces habías dicho: no puedo dejar estas cargas, a lo mejor esa es mi cruz, ese será mi destino, así me voy a morir. Pero hoy más Dios te dice: no es el plan mío para ti que tú lleves esas cargas, que tú estés pereciendo de esa manera. Mi plan es de que tú vivas una vida de libertad, que tú lleves mi gloria a donde quiera que te muevas, y tú verás lo que puedo hacer contigo. Mi Dios hoy en esta hora te dice: este es el día. Pero muchas veces, quizás como buenos latinos o mexicanos, decimos: para mañana. Y quizás ese mañana no llegará. O quizás ese mañana se vuelve un mes, se vuelve un año o 5 años, y decimos hasta las otras pizcas. Este es el día. Recuerda lo que dice en la promesa, dice es que se profetiza que la carga, tu carga, será quitada de tus hombros. Porque es el tiempo que tus hombros carguen mi gloria. Oh, que haya un descanso en tu vida. Después de tantos años en el desierto, cargando esas cargas de amargura, de resentimiento, llegó el tiempo, iglesia, podamos despertar. Amén. Podamos despertar. Yo quiero que te pongas a cuentas con Dios. Yo quiero que te pongas a cuentas con aquellos que quizás te han hecho daño y has venido cargando por décadas esa amargura, esa tristeza, y dice: ay, todavía no se me olvida, y cuando lo mire, vamos a ver quién es Petrita. Oh, la venganza. Este es el día que Dios ha preparado para ti. No puedes seguir cargando con el mismo fracaso, rechazo, debilidad. Es tiempo de dejar la carga y ser portadora de la gloria de Dios. Habrá descanso, refrigerio. Muchas veces cuando las personas tienen ese rencor, ese coraje, ese odio a través de los años, ya nos volvemos viejitos, mal encachados.
Qué bueno es de la vida. ¿Qué tanta cara? Dios no te diseñó para vivir de esa manera. Oh, gloria. Hoy tú puedes hacer la decisión. Oh, gloria a Dios. Debes de anhelar, pero debes de anhelar así como el rey David aprendió el principio de buscar la presencia de Dios. Vivía anhelando, buscando la presencia de Él, que esté cerca de mí, que esté en mi hueso, que esté en mi carne, que anhele yo buscar, como dice su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4, 18 y 19, hablando nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y libertad a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, las buenas noticias del reino de Jesucristo. Ahora, muchas veces hay personas resentidas con odio, coraje por año, y así como están, dice, yo quiero que las demás personas estén viviendo de la misma manera que yo. Se gozan. Quieren transmitir la amargura, siendo que tú ni eres el culpable. Qué tremendo. Estamos viviendo en ese tiempo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. Y 1 Juan 3:8, la segunda parte, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no diseñó que cargaras con él. Pasan en la vida, sí pasan, es cierto, todos pasamos, pero sabe, todo depende tu relación, la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasó esto? No va a haber amargura, no va a haber estigmas, lo rechazo, soy un hijo, una hija de Dios. Dios ha prometido estar conmigo, Él va a sanar todas mis dolencias que vengan a mi vida. No dejaré, cuidaré mi corazón, cuidaré mi vida, que esas cosas rechacen de la pared, que no dañen tu corazón. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de María y Marta, hermanas de Lázaro, Jesucristo en cierta ocasión va y visita a Lázaro, a Marta, a María, y luego, por ejemplo, llega a la casa, pásele, María le sirve quizás un vaso de agua, vamos a comer, vamos a cenar, Jesús, siéntate. Y María lo que hizo fue